Hola, en esta ocasión vamos a hablar sobre la civilización del Antiguo Egipto. El Antiguo Egipto se desarrolló en la esquina noreste de África, en una zona rodeada por los desiertos de Arabia y Libia. El río Nilo recorre 6.700 kilómetros desde el lago Victoria, que nosotros lo podemos ver aquí casi en el centro del continente africano, hasta llegar al mar Mediterráneo. Sin embargo, los antiguos egipcios y los de los pueblos cercanos no tenían entendido dónde estaban las fuentes del río, entonces atribuían su origen a los dioses. Egipto es un país que está de frente al mar Mediterráneo, de hecho está entre el mar Mediterráneo y el mar Rojo, y tiene una importante cercanía con Grecia, con Siria, con Mesopotamia, con un antiguo pueblo llamado el pueblo hitita, que habitaba en lo que actualmente es Turquía, y Nubia, que corresponde al sur de Egipto, y un país vecino que se llama Sudán. Si nosotros vemos el mapa del antiguo Egipto, nos tenemos que dar cuenta que todo gira alrededor del único río del país, la única gran corriente de agua permanente que es el río Nilo. Claramente, Egipto se desarrolla en los últimos 1.000 kilómetros del río antes de llegar al mar Mediterráneo y se distingue en dos zonas. Una sería la del Valle del Nilo, que es la que estamos señalando en este momento, que es una estrecha franja de cerca de 10 a 15 kilómetros de ancho, y otra sería la región del delta, donde el río, antes de llegar al océano Mediterráneo, se abre en una serie de ramificaciones. Algunas de las ciudades más importantes, que fueron importantes en la historia del Antiguo Egipto, fueron Memphis, Tebas, que corresponde actualmente a la ciudad de Luxor, en el centro de Egipto, y una ciudad que fue capital por un muy breve periodo que se llama Tel el Amarna, o Ajetatón en los tiempos del Antiguo Egipto. Sin embargo, pues la ciudad más importante, o la ciudad en la que quedan muchos de los restos de la antigua cultura egipcia, es Tebas, que en tiempos de los egipcios se llamaba Waset, y que en los tiempos actuales corresponde a la ciudad de Luxor, que es un importante atractivo turístico en la zona. El clima de Egipto es básicamente desértico, de hecho tiene una muy escasa precipitación, cerca de 1 milímetro anual. El valle es una angosta franja, como decía, de 10 a 15 kilómetros, donde básicamente el río Nilo es la única fuente de agua potable permanente. Entre los meses de julio y noviembre, este río tiene grandes crecidas y llega a cubrir las zonas cercanas. Uno de los elementos importantes o positivos de este proceso natural, que se produce por el deshielo de las montañas en el sur de África y por la estación de lluvias, tiene que ver con que el río Nilo arrastraba gran cantidad de materia orgánica llamada limo y lo depositaba en las orillas. Esto le daba una gran fertilidad al suelo. Pero por otra parte, estas inundaciones podían provocar grandes daños, podían destruir cosechas, podían acabar con las viviendas de las personas, podían destruir ciudades enteras. Entonces, los antiguos egipcios estaban acostumbrados a vivir ante la alternativa de un río que de un lado les daba la vida al fertilizar su país, al hacer posible la agricultura, pero por el otro lado podía ser muy destructivo en su fase o en su estación de inundación. También vamos a ubicar los periodos de la historia del Antiguo Egipto. En primer lugar, tenemos un periodo que vamos a llamar periodo predinástico. Este periodo comienza en la historia de Egipto hace apenas unos 60 siglos, entre el año 4000 y el año 2850 a.C. En Egipto empiezan a aparecer unos pequeños reinos tribales, que estos reinos van a tener conflictos entre sí y poco a poco pues van a ir formándose reinos cada vez más grandes hasta que se forman dos reinos, el reino del Bajo Egipto en la zona del delta y el reino del Alto Egipto en la zona alta del río arriba en el sur del país. En estos tiempos se desarrolla la agricultura, en estos tiempos se van desarrollando algunos elementos importantes de la cultura egipcia que vamos a conocer. Pero sin embargo, nosotros vamos a comenzar este análisis a partir del Imperio Antiguo. En el año 2850 es citado como el año de unificación de los dos reinos, el reino del Alto y Bajo Egipcio, bajo la figura de un emperador o un faraón, que es prácticamente pues una figura legendaria. Aparece como Narmer o aparece como Manes, e incluso pues hay leyendas que le denominan el rey escorpión a este mítico primer rey del Imperio Antiguo,
Básicamente lo que sí sabemos es que en el año 2850 o muy cerca de esa fecha, Egipto alcanza su unidad y a partir de aquí va a desarrollarse una de las civilizaciones más brillantes de la historia antigua de la humanidad. El primer imperio, o el imperio antiguo, va a caracterizarse por el predominio de la ciudad de Memphis, que durante casi 1000 años va a ser la capital de Egipto, y durante esta época se van a dar avances extraordinarios en el desarrollo de la civilización. Es también la época de construcción de las grandes pirámides del Valle de Giza, que aparecen en la ilustración, por ejemplo la pirámide de Keops, la de Kefren y Miserinos, que representan de alguna manera pues un hito fundamental en el desarrollo de las civilizaciones, especialmente en esta zona del norte de África. Esta época del Imperio Antiguo, más o menos después de unos 1000 años de predominio de la ciudad de Memphis, va a llegar a un momento de ruptura, a un momento donde los conflictos entre los diferentes nobles de las diferentes regiones de Egipto va a llevar a la desintegración del país. Va a venir un periodo breve de anarquía, después del cual va a venir otra época, a la cual nosotros le vamos a llamar el Imperio Medio. Los príncipes de la ciudad de Tebas, o Waset como se llamaba en aquella época, restauran la unidad del país y lo llevan hasta una nueva época de esplendor. Este periodo va a durar cerca de 5 siglos hasta que se produce la invasión de una serie de pueblos provenientes de las regiones de Siria, de Palestina. Estos pueblos llamados los Hicsos van a sojuzgar a Egipto, van a invadir este territorio y viene a ser un periodo de cerca de 60 años de inestabilidad. Después de este periodo, pues en el año 1570, podemos dar por inaugurado o iniciado otro periodo que vamos a llamar el del Imperio Nuevo. En este periodo se va a caracterizar porque Egipto va a alcanzar su mayor extensión territorial. Los nuevos príncipes que van a gobernar, muchos de ellos desde Tebas, va a ser básicamente una época de expansión, va a ser una época de expansionismo imperialista por parte de los egipcios, que los va a llevar a enfrentarse con los pueblos de Siria, de Palestina, incluso con los hititas o incluso llevar su afán conquistador hacia el sur, hacia Nubia. También va a ser la época de personajes históricos bastante relevantes. Por ejemplo, en la ilustración vemos una estatua de Akenatón, que en el año 1380 intenta una reforma religiosa en el antiguo Egipto. Nosotros tenemos que recordar que los egipcios eran básicamente politeístas. Bueno, Akenatón en el año 1380 intenta una reforma religiosa, estableciendo el culto a un único Dios. Esta forma de culto monoteísta no duró mucho. Pues lo que sabemos es que después del fallecimiento de Akenatón se volvió al culto de los antiguos dioses, pero sin embargo es considerado por muchos uno de los antecedentes más importantes del monoteísmo. De hecho, esto es mucho antes del desarrollo del monoteísmo entre el pueblo hebreo. Hay historiadores que hacen una relación bastante interesante entre la figura de Akenatón, por ejemplo, y la figura de Moisés, de la tradición judeocristiana. Sin embargo, pues esto todavía es necesario investigarlo más. El emperador más poderoso, el que marca la época de esplendor en el Imperio Nuevo, fue Ramsés II, que a partir del año 1300 y durante varias décadas va a gobernar Egipto y va a llevar al país a su época de mayor esplendor y riqueza. A partir de este momento, pues hacia el año 715, vamos a iniciar un nuevo periodo. Este periodo lo vamos a llamar como la Baja Época. Después de la época de mayor esplendor, de mayor extensión territorial del Imperio egipcio, viene una época en la que el país va a sufrir la invasión de pueblos vecinos. Primero van a llegar los asirios, que van a dominar el territorio durante un tiempo, luego el enfrentamiento con los babilonios, y muy importante, en el año 525 la llegada de los persas. La imagen que nosotros vemos representa la captura y humillación del último emperador, del último faraón egipcio, Psamético III, ante el emperador Cambises, los persas, que gobernó este territorio y luego estableció ahí, por supuesto, sus gobernadores, sus sátrapas. Los persas van a dominar la región durante varios siglos. Va a haber un momento de breve independencia o breve recuperación de la independencia política de Egipto. Y todo esto va a acabar en el año 332 con la llegada de los griegos al mando de Alejandro Magno, Alejandro de Macedonia,
que se establecen allí y establecen un reino helénico. De eso más adelante vamos a hablar cuando nosotros analicemos el desarrollo de la cultura griega. Con la baja época termina pues la época de mayor esplendor de la historia de Egipto, pero sin embargo esta civilización va a seguir siendo bastante relevante ya bajo la influencia de los griegos y también bajo el dominio del Imperio Romano. En cuanto a la organización económica del país, nosotros tenemos que incluir aquí la agricultura como base de las actividades económicas en el Antiguo Egipto. Los cultivos más característicos de este país fueron el trigo, la cebada, el lino, que es una planta de la cual se obtiene una fibra que sirve para hacer telas, la vid, que es la planta donde obtenemos la uva, algunas legumbres y básicamente la agricultura se va a sostener durante siglos y siglos por el trabajo de campesinos que trabajan la tierra por una pequeña porción del producto, porque la mayor parte de este era para el faraón o era para los templos o eran para los nobles que eran los dueños o terratenientes en aquella época. Por otro lado, otra actividad importante en esa época va a ser la ganadería. Aquí va a destacar la cría de cabras, ovejas, bueyes, asnos y aves de corral que eran muy apreciadas por los antiguos egipcios. También vamos a tener el desarrollo de la artesanía y el comercio. Entre dos de los productos de la artesanía más relevantes vamos a citar el lino, que ya había mencionado como una tela característica de esta zona, es la que nosotros vemos en esta ilustración y que esta planta pues aparece siendo cultivada en el antiguo Egipto hace miles de años. Y por otro lado el papiro. El papiro es una planta que crecía cerca del río y básicamente servía para hacer papel. De hecho, la palabra papel viene de papiro. Entonces va a ser la primera materia que vamos a identificar propiamente con el papel moderno, ¿no? Que nosotros conocemos de esta manera. Por otro lado, vamos a hablar de la organización social y política. La sociedad egipcia estaba bastante jerarquizada. Nosotros podemos ver que hay una fuerte división social, sin prácticamente ninguna forma de movilidad social ascendente. No había manera de que alguien prácticamente por medios normales pudiera subir de una clase social baja hacia una clase social alta. En la cúspide vemos la figura del faraón, junto con él están los nobles. Los nobles son básicamente integrantes de la familia del faraón, que son encargados del gobierno de las diferentes provincias del imperio egipcio. También de aquí vamos a relacionar con esta nobleza la clase sacerdotal, que van a administrar los templos y que van a tener una fuerte influencia en este estado, que es básicamente un estado teocrático, porque básicamente el faraón era considerado por los antiguos egipcios como una especie de dios entre los vivos. Por otro lado, pues muy importante, tenemos los soldados y los escribas, de los que vamos a hablar dentro de un momento. También tenemos los comerciantes que viajaban a los territorios vecinos para practicar el trueque, especialmente por materias de lujo. Iban con el lino, con el papiro y con otros productos producidos en Egipto, y a cambio de eso traían maderas finas y otros elementos de los países vecinos. También tenemos el grupo de artesanos y la base de la sociedad está integrada básicamente por los esclavos, que tienen un papel muy importante en la construcción de la civilización egipcia. Aquí junto con los artesanos también tendríamos que ubicar a los campesinos. El faraón, la figura que se ubicaba en la cúspide de la pirámide social, básicamente venerado como un dios por los antiguos egipcios, que no podían citar el nombre del emperador o faraón sin decir que florezca sobre él la vida y la salud. Se le consideraba el amo de todo, el dueño de la tierra, el dueño de las personas, el dueño de las aguas del río. Era denominado hijo de Horus o hijo de Ra, que estos son dioses del panteón egipcio. Fundamentalmente, pues esta identificación del faraón como hijo de los dioses, como un dios vivo, era bastante importante. En un país donde los recursos naturales no eran abundantes, donde era necesario movilizar a muchas personas para construir diques, canales y otras muchas obras públicas, pues la idea de que el faraón era un dios pues era bastante poderosa. De esta manera, pues se reducía la obediencia a la mayoría del pueblo, que efectivamente estaba convencido como si fuera una verdad, que su faraón, que su monarca, era un dios vivo.
Aparte del faraón, tenemos como un elemento fundamental en la sociedad egipcia a los escribas. Los escribas eran funcionarios encargados de inscribir, clasificar, contabilizar, copiar en documentos escritos. Van a ser muy importantes en el desarrollo de la administración del Antiguo Egipto. Llevan la contabilidad del producto de las tierras, manejan los números y la escritura, que básicamente pues esto lo habían logrado mediante generalmente una larga instrucción que se realizaba en los templos y llegaban a obtener una gran autoridad como consejeros del faraón y de los nobles. Por último, tenemos a los esclavos. Cuando nosotros vemos los rastros, los rasgos o materiales, rastros materiales que quedan de la civilización egipcia, tenemos que considerar que las grandes pirámides, los grandes palacios, estos diques y canales impresionantes que están por todo el territorio egipcio, fueron construidos por los esclavos. Bueno, básicamente los esclavos eran prisioneros de guerra que podían ser vendidos, comprados, pero que sin embargo dentro del antiguo Egipto sí tenían algunos derechos. Podían arrendar tierra, podían obtener dinero, con el cual podían incluso comprar su libertad. Los esclavos van a ser parte fundamental en el desarrollo de la civilización egipcia, como también lo fueron en la de Mesopotamia, en la de Grecia y en la de Roma, que son las civilizaciones de las que estamos hablando en esta unidad. Un elemento muy importante dentro de la política y también dentro de la sociedad egipcia es el punto del templo. El templo es básicamente un centro de culto, considerado como una morada, la morada de los dioses. Generalmente, pues en los templos habían tres elementos muy importantes. Estaba el santuario, donde solamente entraban los sacerdotes, que era el punto donde estaba la estatua del dios y donde se le ofrecían los sacrificios o donde se le ofrecían las ofrendas. Luego estaba la gran sala, que era accesible solamente para los nobles y los altos dignatarios del reino, y un patio que era a lo más que podía acercarse el pueblo común y corriente. Los templos no solamente eran lugares de culto, también eran centros de poder político, de la administración, eran lugares donde se concentraba el conocimiento, donde estaban las bibliotecas, donde se aprendían los oficios del escriba, donde se practicaban las ciencias y la observación del cielo. También eran lugares importantes donde se acumulaban grandes riquezas y tenemos que recordar, por supuesto, que los egipcios, una vez más, eran politeístas. Entre los dioses más venerados podemos contar Ra, que es el dios del sol, o Amón, que también se le dice de esta manera, Osiris, Horus, Isis y una enorme cantidad de dioses que podemos encontrar si nosotros hacemos una búsqueda de internet escribiendo panteón egipcio y prácticamente pues hay una gran cantidad de historias bastante interesantes que incluso pues han motivado producciones cinematográficas en tiempos no tan lejanos. Por otro lado, pues vamos a hablar del legado del antiguo Egipto. Egipto pues es una civilización que durante miles de años tuvo una existencia bastante estable. Fue un pueblo pacífico, laborioso, donde prácticamente podemos hablar del paso de miles de años, donde básicamente hay un periodo de prosperidad en esta zona, donde hay el desarrollo de las ciencias, de las artes. Y bueno, vamos a hablar parte de ese legado histórico del antiguo Egipto. Por un lado tenemos el desarrollo de las matemáticas. Las matemáticas de los antiguos egipcios, caracterizada por elementos tales como la numeración decimal o la utilización de las fracciones, era una matemática orientada hacia la solución de problemas prácticos, por ejemplo, hacia la construcción de edificios, el tendido de canales y de diques, por ejemplo, también para el desarrollo de formas de medición de distancias y de pesos y de volumen. También tenemos un elemento fundamental que es el desarrollo de la medicina. Uno de los aspectos más llamativos de la antigua civilización egipcia es la práctica de embalsamar a los muertos. Bueno, esta práctica, también llamada momificación, aunque lo más correcto es hablar de embalsamamiento de los muertos, tenía como objetivo preservar el cuerpo de una persona fallecida con esperanza de una vida en el más allá. Entonces se trataba de preservar el cuerpo porque básicamente se esperaba que de esa manera el fallecido pues iba a tener una mejor existencia en el otro mundo.
Entonces era un proceso bastante importante. Aquí vamos a encontrar pues que es un proceso bastante laborioso que se desarrollaba en los templos, donde básicamente pues se extraían las partes de más fácil o más rápidamente corruptibles del cuerpo, que eran vaciados en vasijas, y luego pues el resto de los tejidos del cuerpo humano recibían un tratamiento químico que daba finalmente pues a lo que nosotros conocemos como una momia. Esta práctica pues es característica de Egipto a través de miles de años y también dio origen a un profundo conocimiento sobre el cuerpo humano. De la misma manera que se embalsamaban a los muertos, se desarrollaron diferentes procedimientos para curar a los vivos, para curar enfermedades, para administrar la medicina en general. Entonces, esto es uno de los desarrollos más importantes en el Antiguo Egipto. Por otro lado, tenemos el desarrollo de la escritura. No va a ser un solo sistema, sino que van a desarrollarse tres diferentes sistemas de escritura en el Antiguo Egipto. Por un lado vamos a tener la escritura jeroglífica, que es una escritura en signos, como la que vemos en la ilustración. Es muy característica de los edificios, es muy característica en la pintura y en los grabados que quedan del Antiguo Egipto. Y básicamente pues estas ilustraciones pues representan conceptos, pero también incluso pues llegan a representar sonidos. Puede representar conceptos como agua o puede representar conceptos como río y muchos otros más. Luego hay una simplificación o un sistema simplificado del jeroglífico que se llama escritura hierática o escritura sagrada, que era utilizada para los papiros, porque básicamente pues el jeroglífico no era económico, por decirlo de alguna manera, utilizarla en los papiros. El papel era de todas maneras un recurso bastante bien escaso. Entonces, ahí se utilizaba este sistema de escritura. También existía otro sistema que se desarrolló de forma mucho más tardía y que se llamó de escritura demótica y que tenía mayor aplicación en la literatura y también en la contabilidad y en el comercio. Este pueblo, el pueblo egipcio, desarrolla la astronomía, la observación de los cuerpos celestes y desarrolla el calendario solar. En la medición del tiempo, pues al principio pues existían calendarios lunares, regidos por las fases de la luna, pero sin embargo los egipcios en la observación del cielo y también la realización de los pronósticos de eventos anuales, como eran las inundaciones del río, van a desarrollar un calendario solar de 365 días y cuarto. Bueno, este calendario solar va a ser tomado por los romanos, que van a hacer grandes adaptaciones, que van a cambiarle el nombre a los meses y corresponde más o menos pues al calendario que nosotros tenemos. Asimismo, pues en la ilustración nosotros vemos un mural donde se representa a un dios egipcio, el dios Ra, y básicamente pues montado en la barca solar, era el dios del sol. Entonces se representaba pues el viaje del sol a través del cielo como el viaje de una barca regida por este dios. Por otro lado, también vamos a encontrar la arquitectura, caracterizada por lo grandioso. Hay desarrollo de edificios de gran belleza y durabilidad que han sobrevivido miles de años hasta los tiempos actuales. La arquitectura egipcia se va a caracterizar por el uso de la piedra obtenida en las montañas cercanas al valle del Nilo. Y por supuesto, pues en los tiempos modernos todavía quedan algunos rastros de esta actividad de construcción en el Antiguo Egipto. El desarrollo de las artes fue bastante importante. Las artes se caracterizan por el seguimiento de reglas. De alguna manera, pues estas reglas las vamos a encontrar muy claramente en los murales, en los grabados, que vamos a encontrar incluso pues en diferentes museos por todo el mundo. Nosotros en este caso vemos una parte de un mural realizado en el sepulcro de un escriba llamado Nebamun, que vivió hacia el año 1450 y el cual es descrito en estos materiales como escriba y contable en el granero de cereales del divino Amón. Bueno, este personaje pues fue lo suficientemente importante para tener un sepulcro donde había gran cantidad de obras de arte, donde había gran cantidad de objetos. La creencia de los egipcios sobre la vida en el más allá, pues daba origen a que estos sepulcros fueran llenados con objetos
que eran agradables a los fallecidos, con el objetivo de que en el más allá los utilizaran. Entonces, en la tumba de Nebamun encontramos evidentemente pues, los restos del propio escriba, que fueron encontrados hacia el año 1820 y que pues nos da muestras del arte egipcio como este fragmento de este mural que representa una escena de cacería donde Nebamun es representado junto con su esposa que aparece atrás y la hija que aparece entre las piernas del escriba. Él está en este momento pues representado como un cazador, está cazando aves cerca de unas plantas de papiro, que es lo que aparece a la izquierda, y esto nos lleva a una característica del arte egipcio. El arte egipcio nos lleva a conocer parte de la cotidianidad de aquel pueblo. Conocemos lo que comían, conocemos cómo se entretenían, sus formas de ocio a través a través de estas diferentes obras. También es un pueblo que al haber desarrollado la escritura, pues ha dejado testimonios bastante interesantes sobre lo que fue su vida, lo que fueron las diferentes formas de artes, de artesanía, de agricultura, de ciencias, de matemáticas y de otras cosas que hemos mencionado en este video. También tenemos el desarrollo de la artesanía, sobre todo pues en los tejidos de lino, pero también por ejemplo el invento del vidrio hace 35 siglos, que fue utilizado para hacer envases y nosotros seguimos utilizando el vidrio y se sigue produciendo casi en el mismo modo en que lo producían los antiguos egipcios, utilizando incluso las mismas materias primas. Los egipcios desarrollaron una serie de artesanías relacionadas con diferentes productos que incluso pues han llegado hasta nosotros porque han sido preservados en los sepulcros o han sido preservados en las antiguas ciudades egipcias, donde encontramos el papel antiguo, papiro, donde encontramos incluso algunos de estos envases de vidrio con rastros todavía de vino, de cerveza, que es un invento egipcio, de miel, que son productos bastante importantes en la economía del antiguo Egipto. La agricultura, como habíamos dicho, era la actividad más importante. Del antiguo Egipto nos queda el uso del arado, como aparece en esta ilustración, y de herramientas como el asadón. Para hacer posible la agricultura en un territorio muy árido, como es esta zona de Egipto, pues fue necesario construir canales y diques. Esto llevó a la coordinación, por supuesto, de miles de personas que trabajaban bajo las órdenes de un faraón al cual creían un dios. Y esto va a ser un elemento fundamental en el desarrollo de la civilización egipcia. Espero que este video haya sido bastante ilustrativo, que se haya aprendido bastante sobre la civilización egipcia. Más adelante pues vamos a seguir hablando de otras civilizaciones de la antigüedad clásica, especialmente pues de los griegos y de los romanos. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.